Bien, la pregunta número 16 es la siguiente. ¿Es posible implementar dos tipos de IOR en una misma unidad productora o es más conveniente seleccionar aquella que, según el diagnóstico de la unidad productora, represente la solución más adecuada, como por ejemplo la optimización? Adelante, Brian. Y muchas gracias, estimulada, sean ustedes muy bienvenidos. Mi nombre es Brian Burga. En esta ocasión voy a estar, digamos, dándoles una explicación sobre las principales consultas que hemos creído conveniente seleccionar en este panel técnico, ¿no? Y esta pregunta tiene que ver justamente con los dos tipos de enfoques que se esbozan dentro de los lineamientos de IOR, ¿no? Entiéndase IOR como inversiones de optimización, ampliación marginal, reposición y rehabilitación, ¿no? En este caso, los dos tipos de enfoque que tenemos tanto es para unidad productora, ¿no? Justamente donde nos enfocamos a estudiar, analizar todos los factores productivos que, digamos, aportan a la generación de una capacidad de producción dentro de todo lo que es el proceso de inicio a fin en la prestación de un servicio, que propiamente está vinculado a una tipología de proyecto de inversión, sobre la base del cual cada uno de los sectores, ¿no?, funcionalmente competente ha establecido un listado de activos estratégicos, ¿no? En este listado de activos estratégicos justamente se han desarrollado ciertos criterios, ciertos alcances, para poder de esta manera definir algunos factores, ¿no?, algunas características de cómo implementar cada uno de estos tipos de IVA. En el primer caso, en el tipo de IVA como enfoque unidad productora, tenemos justamente las IVA de optimización y de ampliación marginal, ¿no? Estas intervenciones justamente buscan, por el primer lado, mejorar la prestación, la calidad del servicio a través de la intervención en todos los factores productivos que estarían limitando, que estarían restringiendo de pronto una eficiente producción del servicio. Es decir, buscan justamente satisfacer una mejora en la capacidad de producción de una solución ya existente dentro de una unidad productora, con la finalidad, por ejemplo, de satisfacer un cambio menor en la demanda, ¿no? Lo mismo ocurre para la ampliación marginal del servicio, solo que en este segundo tipo de IOR se busca, digamos, accionar, digamos, la incorporación de nuevos usuarios al servicio, ¿ya? En tanto, en la optimización mejora la calidad del servicio, en la ampliación marginal del servicio busco incrementar justamente la cobertura del servicio, ¿no? Entonces, este análisis que se hace del enfoque unidad productora es amplio a todo, digamos, el proceso de producción. El registro para la optimización y la ampliación marginal del servicio digamos, se realiza de forma independiente, ¿no?, propiamente en el formato 7C. Lo mismo ocurre también para el segundo tipo de enfoque de las IOR, que es el enfoque de activo estratégico, y allí encontramos justamente a la rehabilitación y a la reposición como tal, ¿no? La primera de ellas que busca justamente, ¿no?, restablecer una capacidad de producción sin, digamos, intervenir en aquellos activos que puedan generar un incremento en la capacidad de producción del servicio, y la reposición propiamente ligada a reemplazar, digamos, activos de equipo, vehículos, mobiliarios, para poder justamente mantener, ¿no?, también esa capacidad de producción y para poder cumplir, ¿no?, con la sustitución de un activo dado su culminación de vida útil o su vida efectiva, ¿no? Ahora, tanto para este tipo de enfoque de unidad productora como optimización, ampliación marginal, lo mismo ocurre también con la lógica del enfoque de activo estratégico. ¿Qué significa esto? Que también puede ser una IOR registro de forma independiente, una rehabilitación y una reposición. Sin embargo, en la ampliación marginal, ya nosotros tenemos varias derivadas también, como la adquisición anticipada de terrenos, tenemos la adquisición de la ampliación de la edificación obra civil, ¿no? Entonces, cuando nosotros ya necesitamos incorporar a una rehabilitación y a una reposición, una ampliación marginal de la edificación, tal como se muestra en la figura del lado derecho, ya no es necesario que establezcamos diferentes tipos de registros independientes, sino lo que vamos a hacer es un solo registro y que se estaría, digamos, conformando a nivel, integrando a nivel de una optimización, ¿no? Por eso es que una optimización también puede incorporar, ¿no?, adquisiciones, instalaciones, reparaciones, reposiciones y o construcción de múltiples activos, ¿ya? Entonces, siempre y cuando respetando esta condición de que no modifiquemos la solución que existe, porque si necesitamos modificar la solución existente, estaríamos hablando ya de otro tipo de inversión llamada proyecto de inversión pública.
Muchas gracias por la respuesta. Pasamos a la pregunta número 17. ¿Cuál es la distinción entre una alternativa de solución y una alternativa técnica? Proporcionar ejemplos para ilustrar. Adelante, Bray. Muy bien, el desarrollo de esta respuesta la hemos desarrollado en coherencia a la Guía General para la Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión. Recuerden ustedes que nosotros como DGPMI, como órgano rector de este sistema, propiciamos el desarrollo de un marco conceptual, de un marco metodológico, ¿ya? Y en función a eso se ha aprobado una guía general que sirve justamente para poder orientar, ¿no? A través de pasos, a través de algunos ejemplos y casos, cómo se ilustra esta diferencia entre alternativas de solución con alternativas técnicas. Muchos proyectos conciben una alternativa única sin haber agotado, digamos, la oportunidad de diferenciar, ¿no? Diferentes formas de producción, de poder diferenciar acciones que puedan, digamos, conducir a diferentes alternativas de solución. Me refiero a acciones mutuamente excluyentes que pueden, digamos, derivar de un aspecto de riesgos, puede derivar de un aspecto de la mejora digamos, de un proceso de producción o de pronto la construcción de una nueva infraestructura, ¿no? Es importante señalar que estas alternativas de solución tienen una secuencia metodológica, ¿no? Donde nosotros trabajamos el árbol de problemas. Ese árbol de problemas se desarrolla el problema central, las causas directas e indirectas, los efectos directos e indirectos y el efecto último. Asimismo, este árbol, digamos, de problemas se constituye a nivel de una transposición de términos de la situación actual a una situación deseada en un árbol de objetivos. Tanto el problema central se convierte en un objetivo central, las causas en medios y los efectos en fines. Nosotros llegamos a determinar a nivel de último nivel de medios, ya que vendría a ser la transposición de términos de las causas indirectas a medios fundamentales en el árbol de objetivos, desagregamos un conjunto de acciones. Esas acciones pueden ser mutuamente complementarias, mutuamente excluyentes o independientes. Entonces, lo que nosotros necesitamos identificar en este análisis es justamente aquellas acciones que, digamos, sean mutuamente excluyentes, de tal manera que pueden dar lugar a más de una alternativa de solución, tal como lo mostramos en el siguiente ejemplo. He, digamos, examinado 3 tipologías: gestión integral de residuos sólidos municipales, para lo que es servicio de limpieza pública, educación primaria y sistema de saneamiento rural, ¿no? Ahí, digamos, como que hemos podido determinar algunos 4 casitos para que ustedes lo tengan en la mente y sepan aplicarlo en adelante en sus proyectos. El primer caso es cuando se busca instalar nuevas capacidades o utilizar capacidades existentes ya, digamos, constituyéndose dentro de una alternativa solución en una unidad productora. Claramente acá estoy hablando de un proyecto de mejoramiento, ¿ya? En este caso, por ejemplo, yo puedo tener 2 acciones. Una primera acción sería construir un relleno sanitario propio, ¿ya? O la otra acción sería utilizar un relleno sanitario existente a cargo de otra municipalidad. En este caso, ambas acciones no se pueden ejecutar de manera conjunta, o elijo una o elijo la otra, ¿ya? Sin embargo, ambas alternativas, ambas acciones son, digamos, técnicamente comparables, son técnicamente posibles y son técnicamente sostenibles. Entonces, ¿a qué me refiero en este último punto? Que deben haber, digamos, condiciones que pueden hacer factibles la implementación de cada una de estas acciones. Sobre todo en este caso el ejemplo de la acción número 2. Por eso ahí manifestamos y lo hemos subrayado, siempre y cuando haya una capacidad disponible y se puede establecer un acuerdo interinstitucional entre estados municipales. Si eso es posible, yo podría concebir justamente más de una alternativa de solución. Cada alternativa es, digamos, es la confusión de todas las acciones, tanto excluyentes como complementarias y como independientes. La diferencia entre una alternativa de solución con otra sería justamente la distinción de estas 2 acciones. ¿Sí? Sería la acción 1 más la acción 1.2, 1.3, 1.4. Y la otra alternativa sería la acción 2 más la acción 2.1, 2.3, 2.4, etc. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si tengo un segundo caso? Construir una infraestructura nueva o mejorar la infraestructura existente. En el caso de educación primaria, yo podría tener lo siguiente, ¿no? Parecido a lo anterior, pero, digamos, le incorporamos un aspecto más ligado al cumplimiento de estándares de calidad. La acción número 1 sería construir nuevas aulas, ¿ya? La acción número 2 sería mejorar y adecuar las aulas existentes, siempre que sea técnicamente posible y se cumplan normas técnicas del sector, ¿ya? En este caso,
como ustedes pueden observar en el ejemplo, digamos, la condición para que estas acciones sean, digamos, comparables y sean, digamos, tratadas como parte de más de una alternativa de solución, es que las opciones que yo esté presentando hayan sido, digamos, previamente validadas, ¿no? O sea, a nivel de norma técnica por el sector, ¿no? Que cumpla justamente con la norma técnica del sector. En el tercer caso, tenemos diferentes formas de abastecimiento o suministro de insumos, ¿no? Lo que ocurre, digamos, en los sistemas de saneamiento rural, ¿no? Por ahí en la zona de la costa, por ejemplo, tenemos algunos casos por Piura, por allá. Tenemos, por ejemplo, que podemos abastecer el servicio de agua potable, ya sea mediante, ¿no?, captación superficial o captación subterránea, ¿no? Entonces, en la acción 1 tendríamos un abastecimiento de agua potable que puede ser mediante la instalación de pozos o en la acción 2 mediante la captación de agua del río. Ambas acciones son mutuamente excluyentes, dando como resultado más de una alternativa de solución. Ahora, en el cuarto caso, que hemos podido identificar que está asociado justamente a la gestión de riesgo en este contexto de adaptación y cambio climático, estas alternativas que se generan buscan justamente eliminar la exposición de una unidad productora o, en su defecto, reducir la vulnerabilidad de la misma, ¿ya? En la siguiente lámina usted puede observar, ¿no? Ahí son 4 acciones vinculadas a un medio fundamental, ¿no? Este medio fundamental busca justamente, ¿no?, dotar de las condiciones de seguridad para poder abastecer el servicio de agua potable. En este caso, ustedes tienen la primera acción, que sería la figura que está en la parte de arriba, ya, ahí por donde está mi cursor del mouse, construir la línea de conducción, ya modificar su trazo, ¿no? O sea, tal como está la línea plomita acá, que están viendo, modificar su caso. Vamos a ver, creo que acá tengo uno, ya. Modificar, ¿no?, este trazo que actualmente está expuesto, ¿no?, a un deslizamiento, ya, porque está cerca de la falda de un cerro. Entonces, lo que hacemos es modificar justamente el trazo de tal manera que buscamos, ¿no?, no estar vulnerables a la exposición de este peligro, ¿ya? Sin embargo, puedo yo dejar, ¿no?, la línea de conducción existente, pero tendría que, digamos, construir un muro de protección, como que están viendo acá en la figura, ¿no?, al lado izquierdo, ¿ya? Esas dos acciones son mutuamente excluyentes, pero también tendríamos una tercera. ¿Por qué no soterramos mejor la línea de conducción en un extremo para de esta manera poder también salvaguardar la vulnerabilidad que puede tener esta infraestructura, ¿no?, ante el impacto de un peligro, ¿ya? Y la cuarta, digamos, acción es complementaria a las anteriores, ¿no?, donde se busca implementar una cobertura vegetal en la ladera, ¿no? Entonces, también esta es una medida de reducción de riesgo, pero se complementaría tanto a la 1.13, que es construcción, que es el que habíamos visto anteriormente, el soterrado, y a la 1.2, ¿no?, donde buscamos poner un muro de protección en la línea de conducción, ¿ya? Entonces, ahí nosotros podemos tener, ¿no?, como resultado más de una alternativa de solución. ¿Sí? Eso para que quede claro, ¿no? Ahora, cuando hablamos de alternativas técnicas, ¿no? Alternativas técnicas ya se desprende de la misma alternativa de solución, ¿no? Lo que yo hago es, ya con esas alternativas de solución ya definidas, empiezo a examinar opciones de tamaño, opciones de tecnología y opciones de localización. En ese sentido, en la siguiente tabla 2.13 nos ofrece, digamos, un análisis de las opciones, diferentes opciones de tamaño que puedo tener del proyecto, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de tamaño del proyecto, nosotros lo relacionamos a la capacidad de producción que puede tener una unidad productora. Y como es un sistema de agua, es una unidad productora lineal, nosotros tenemos que identificar, ¿no?, la capacidad de producción por aquel activo que tiene, digamos, la menor aporte a la capacidad de producción, que representaría justamente la restricción de la capacidad de producción. Y como ustedes ven aquí, tanto el canal de distribución como el canal principal de captación, quien tiene, digamos, una menor dimensión física, tanto en la alternativa técnica 1 de tamaño como en la alternativa técnica 2 de tamaño, es los canales de distribución, justamente con 40.540 miles de metros cúbicos, ¿no? A diferencia del canal principal, que tiene 75.900, o el de captación, el activo captación, que es el tercero, que tiene 44.200. Si bien la brecha que se ha estimado a partir del análisis de la población, su consumo de la población en litros por segundo, por ejemplo, y convertido a metros cúbicos, tenemos una brecha de 43.263 miles de metros cúbicos. Sin embargo, las opciones de tamaño no son tan exactas al respecto, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es seleccionar aquella, ¿no?, que sea, digamos, la que supere la brecha. No podemos hacerlo por debajo de la brecha, sino la más próxima que esté superando la brecha. Y en este caso es la opción número
estaríamos hablando de la alternativa técnica 2, ¿no? La 2 representa la más adecuada, ¿no? Porque si nosotros vemos el activo restrictivo, es el canal de distribución, sería 40.540 milímetros cúbicos versus 44.500. 40.000 está por debajo de 43.000. Por lo tanto, nosotros trabajaremos con la alternativa 2, ¿no? Que, digamos, está muy próxima por encima, ¿ya? Entonces, ese es justamente el análisis que hemos hecho aquí para que usted pueda diferenciar. Y así como hay opciones de tamaño de proyecto, también hay opciones de tecnología, ¿no? Que tiene que ver justamente con la forma de producir, ¿no? Con, digamos, algunos estándares, algunas especificaciones, ¿no? Que de pronto se podrían ilustrar y lo pueden ustedes revisar a mayor detalle en la guía general de identificación, formulación y evaluación de proyectos. Adelante, Luz. Gracias por la respuesta. Vamos a pasar a la pregunta número 18. ¿Podrían proporcionar ejemplos concretos de cada tipo de IOAR? Adelante. Sí, muy bien. Antes de responder, sí es importante recalcarles que dentro de la publicación que nosotros hacemos dentro del sitio web de inversión pública, que usted fácilmente ¿no? les están dando los mecanismos para poder visitarlo, va a encontrar en la sección de inversión pública, a la mano izquierda, una barra lateral de color plomo, va a encontrar justamente la sección de metodologías. En la sección de metodologías va a encontrar metodologías generales, metodologías específicas, e inclusive dentro de metodologías específicas usted va a encontrar instrumentos sectoriales que contienen listado de activos estratégicos, por ejemplo, que son un insumo para poder trabajarlas y gestionar las IOR, ¿ya? Asimismo, dentro de esa publicación, dentro de esa sección de metodologías generales, usted va a encontrar los lineamientos de IOR y va a encontrar también algunos ejemplos tanto de IOR como también de algunos formatos de registro. Entonces, sobre la base de esa indicación, hemos creído bien, ¿no? Destacar los siguientes ejemplos, ¿no? La reposición, recuerden que la reposición es una intervención que busca reemplazar un activo que ha culminado su vida útil, ¿no? Y que la vida útil puede ser estimada en función al número de años o número de unidades producidas del activo, tanto equipo, vehículo, mobiliario, como también de una vida útil efectiva, ¿no? Que justamente se determina por la inoperatividad que puede llegar a tener un activo dado un evento externo, ¿no? Que no está bajo el control, ¿no? Entonces, bajo digamos, esta precisión, es importante mencionarles que esta IOR, ¿no? Busca reponer, ¿no? Se busca reponer el activo, reemplazar el activo por uno nuevo para mantener la oferta de servicios y para que la capacidad de producción no decaiga, ¿no? Y además es propio del mismo ejercicio de deterioro de los activos durante el funcionamiento de una unidad productora, ¿no? En tanto, la rehabilitación aplica para lo que es infraestructura, ¿no? Nosotros tenemos ahí un caso de rehabilitación de una carretera de Piura-Tumbes que tiene 300 kilómetros. Entonces, cuando hablamos de carretera, nosotros tenemos que buscar cierta normativa, ciertos modelos de servicio relacionados al sector transporte, ¿no? Entonces, de hecho, el sector tiene un manual de carreteras, ¿no? Y donde establece, dice, hasta aquí es mantenimiento, después esto ya no es mantenimiento, ¿no? Entonces, habría la oportunidad de un espacio hacer una IUAR. Entonces, tenemos una carretera de 300 kilómetros de longitud. De esos 300 kilómetros, hay una longitud de 3 kilómetros que están, digamos, en condiciones inadecuadas. Se presenta, digamos, evidencia que se ha interrumpido la transitabilidad por una pérdida de plataforma, ¿ya? Tanto el deterioro de la calzada, el colapso de obras de drenaje, ¿no? Este 3 kilómetros representa 1% de la longitud total de la unidad productora. En este caso, se debe identificar una IOR de rehabilitación, dado que la longitud a intervenir es mayor a 2 kilómetros, por lo cual, en coherencia a este manual que les había mencionado, ya no representaría una conservación, sino tendría que hacerse una intervención. Y además, que el porcentaje, digamos, de daño de todo este punto de origen, este punto de destino de toda la carretera, es de 1%, ¿no? Es que estaría por debajo del 40% como margen de no superar ese nivel de intervención a través de una rehabilitación. ¿Qué pasa si el daño fuese mayor, ¿no? Estaríamos hablando ya de un proyecto de inversión de recuperación, ¿ya? En el caso de una optimización, en el caso de optimización, de pronto nosotros podemos hacer mención a un recurso turístico, ¿no? Le vamos a llamar Macondo, ¿no? Que se encuentra dentro de una ANP, ¿no? Una área natural protegida, ¿no? Recibe visitas durante todo el año
Pero esto implica que estas visitas estén, digamos, de forma recurrente durante épocas también de lluvias, ¿no? Entonces, en esas épocas los caminos del circuito se dañan sustantivamente, ¿no? Entonces, para ello se hace un mantenimiento permanente a lo largo del año y uno correctivo en época de lluvias. El circuito tiene una duración de 3 a 4 horas estimadamente, lo cual, digamos, incluye paradas de descanso. El paseo comienza entre 5 o 6 de la mañana para evitar mayores fatigas. Sin embargo, de lo que la información que se ha recopilado es que no existe señalética informativa, frecuentemente se realiza el recorrido sin guías, ¿no? Y no se disponen de explicación e interpretación de lo que se está visualizando. Además que han ocurrido dos sucesos donde algunos grupos de turistas tomaron un sendero equivocado, ¿no? Como ven en la figura de la mano derecha, lo cual generó que se pierdan por más de 6 horas en la selva, y ante eso se desplegó todo un personal y todo un tema logístico, ¿no? Para su rescate, ¿no? Como ustedes pueden ver, bajo estas circunstancias, el costo operativo del servicio es elevado, ¿no? Entonces, justamente una inversión de optimización busca, ¿no?, mejorar el nivel de eficiencia en el proceso de producción, y también puede reducir los costos unitarios de producción del servicio. Entonces, esta es una oportunidad, ¿no?, para poder trabajar una inversión y de optimización, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el propósito que se busca es mejorar el nivel de calidad del servicio, reducir los tiempos y reducir los costos de producción, ¿ya? Entonces, ¿qué acciones va a incorporar esta optimización? Va a haber tema de instalaciones señalética, va a haber mejora del circuito turístico y también va a haber instalaciones sanitarias, ¿no? Todo esto, digamos, constituye una ayuda de optimización. En el caso de una ampliación marginal del servicio, recuerden que esta ampliación marginal del servicio solamente aplica para aquellas unidades productoras que están vinculadas a tipologías de proyectos previamente estandarizadas por el sector. ¿Cómo puedo yo identificar esas tipologías estandarizadas por el sector? Ustedes tienen que ir al sitio web de inversión pública, del Invierte, y van a ir justamente a la sección de metodologías específicas. En metodologías específicas usted va a encontrar todas las fichas técnicas estándar que están aprobadas por todos los sectores, ¿no? Son más de 10 fichas técnicas estándar actualmente. Usted va a identificar la tipología, y para el ejemplo que usted está viendo en pantalla estaríamos hablando de la tipología de educación, ¿no? En este caso estamos hablando de un colegio, efectivamente, y el Ministerio de Educación ha aprobado una ficha técnica estándar para lo que son proyectos de inversión en educación básica regular, ¿no? Nivel inicial, primaria y secundaria. En efecto, podemos aplicar esta ampliación marginal de servicios. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que el incremento de la capacidad de producción sobre la capacidad de diseño, específicamente, ya acuérdense que la capacidad de producción es el nivel, ¿no?, de servicio que se puede entregar dada una oferta disponible y cumpliendo justamente estándares de calidad por parte de los factores productivos. En ese sentido, este colegio, digamos, existe del año 2003, ha tenido intervenciones en sus diferentes oportunidades, ¿ya? Actualmente atiende a una población de 148 estudiantes, ¿ya? Este colegio tiene un total de 5 aulas. En esas 5 aulas se atienden justamente estos 148 estudiantes. Según el estándar que establece el sector, cada aula puede atender cerca de 30 alumnos, ¿ya? Por lo tanto, la capacidad de producción máxima que se puede lograr, ¿no?, dadas estas aulas, son 150. Sin embargo, el director todos los años, ¿no?, tiene que estar rechazando matrículas porque hay, digamos, una brecha todavía de cobertura en la zona. Es decir, la población demandante potencial es mayor a la oferta, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, se busca no tener una primera meta de 178 estudiantes. Entonces tendríamos que subir de 148 a 178 estudiantes. Y para lograr eso es necesaria la construcción de un aula adicional. Si con 5 aulas tengo 150 estudiantes atendidos, con 6 aulas voy a tener 180 estudiantes, con lo cual lograría coberturar a estos 30 estudiantes adicionales, ¿no? En ese sentido, cuando nosotros hacemos el cálculo 180 sobre 150, todo lo restamos menos 1 y lo multiplicamos por 100 para hallar el valor incremental de la capacidad de producción, este valor hace un total de 20%. Entonces, ¿qué nos dicen los lineamientos? Nos dice que no deberíamos superar ese 20%. Por lo tanto, como estamos dentro del rango y además el proyecto está estandarizado, la tipología está estandarizada, cumple y satisface las condiciones para plantear una ayuda de ampliación marginal de servicio. Sí. Adelantemos. Muchas gracias por la respuesta. Vamos a pasar a la pregunta 19. Pero antes quiero hacer una recomendación. Cuando realizan su registro final de asistencia, les solicitamos
tengan mucho cuidado al registrar. Algunos tal vez asumimos que por error involuntario han reportado el enlace, el cual puede llegar a bloquearse estos registros, y lo cual va a perjudicar a los participantes, y de ser reiterativo esa acción, corre el riesgo el participante de ser retirado del programa de capacitación. Por favor, tener especial cuidado a la hora de registrar su asistencia de salida. Bien, muchas gracias por la respuesta anterior. Vamos a seguir con la pregunta número 19. La pregunta señala, ¿existen casos documentados de proyectos multipropósito en el sector educación? ¿Se consideraría la infraestructura educativa que atiende ambos niveles de educación, básica, regular y técnica superior, como un proyecto multipropósito? Adelante, Brian. Sí, muy buena pregunta, ¿sí? En este caso, este tipo de proyecto multipropósito es un enfoque metodológico, ¿no? Uno de los nuevos enfoques metodológicos que nosotros estamos manejando para poder satisfacer, digamos, intervenciones de mayor escala, intervenciones con una amplia articulación territorial, ¿no? Donde busquemos justamente optimizar ciertos activos, ¿ya? Como el caso de una presa, por ejemplo, para poder trabajar proyectos de infraestructura hidráulica, proyectos de riego, y proyectos de agua, de provisión de agua potable. En ese sentido, digamos, tenemos un lineamiento ya aprobado para proyectos de PMP, también está constituido dentro de metodologías generales en el sitio web de inversión pública, ¿ya? Sin embargo, en la actualidad todavía ninguna entidad ha propuesto un caso PMP que involucre la función de educación. En su defecto, lo que sí nosotros podemos hacer, dado que existen son varios aspectos que cumplir, podemos generar, digamos, algunas reuniones de asistencia técnica. Si alguno de ustedes, alguna municipalidad, ¿no?, presente, algún operador de una municipalidad presente tiene, digamos, la intención de poder trabajar este tipo de enfoque, lo podemos asistir, ¿no? Ahí está la página metodología.gpmi@mes.gov.p, para poder justamente no contrastar todos el análisis que ya previamente hayan hecho ustedes como unidad formuladora, y poder verificar si es posible implementar un proyecto multipropósito, ¿no? Mm. Muchas gracias por la respuesta. Pasamos a la pregunta número 20. ¿Cuáles son los indicadores clave para identificar la duplicidad de un proyecto de inversión a nivel local, regional o nacional? Sí, muy interesante la pregunta. De hecho, estas son una de las condiciones que siempre se revisa desde la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones, ¿no? Sobre todo cuando se presentan, ¿no?, solicitudes para incorporación de presupuesto, ¿no?, para créditos suplementarios. Entonces, muchos de los errores comunes que se determinan en esta evaluación de estos proyectos a nivel de ente rector nosotros está ligado justamente a lo que es fraccionamiento y a lo que es duplicación, ¿no? El fraccionamiento es, digamos, trabajar una solución con más de una inversión, ¿no? Entonces, buscar una solución parcial, ese es un fraccionamiento. En tanto, duplicidad, como su mismo nombre lo dice, estamos duplicando la intervención, ya sea un mismo activo de una misma unidad productora, o estamos interviniendo el mismo objetivo de un proyecto de inversión, o estamos haciendo intervenciones dentro de una misma área de influencia ligada a una misma tipología de proyecto. Entonces, son aspectos que siempre la unidad formuladora, como parte de la limpieza que hace su banco de inversiones, debe identificar, ¿no? Si ustedes revisan su banco de inversiones, unidades formuladoras, va a encontrar que hay una gran cantidad de proyectos, ¿no?, que están declarados viables, y que, digamos, es un gran universo para poder financiarlos, ¿no?, y programarlos en su PMI. Entonces, la idea ahí es poder primero, ¿no?, rescatar qué inversiones son satisfactorias, no tienen un buen diseño, que podrían, digamos, ustedes impulsarlo en el marco del cumplimiento de criterios de priorización, para poder, digamos, proseguir con con la fase de ejecución. Entonces, cuando ustedes van a crear nuevas inversiones, lo primero que tienen que hacer es verificar que esas nuevas inversiones no estén duplicadas justamente con las inversiones ya, con los proyectos de inversión declarados ya viables, ¿no? Entonces, eso siempre, digamos, se advierte cuando se hace un registro por parte de la unidad formuladora, ¿no? Que busque que el proyecto nuevo que se está registrando contemple el mismo objetivo, los mismos beneficiarios, el área de influencia o activos respecto al proyecto de inversión que se pretende registrar. Esto con ánimo de poder justamente tener, digamos, mayor asertividad, ¿no?, dentro del proceso de gestión del ciclo de inversión, ¿no?, los procesos dentro de la gestión del ciclo de inversión.
Muchas gracias por la respuesta. Pasamos a la pregunta número 21. ¿Existe un criterio establecido como un porcentaje máximo del costo total de la inversión entre el estudio de preinversión y el expediente técnico que deba considerar la unidad formuladora para realizar el informe de consistencia? Adelante. Sí, muchas gracias, Mus. Efectivamente, esta pregunta seguro viene desde anteriores experiencias que se ha tenido en el SNIP, ¿no? Ya extinto. Existe ya una primera intención a nivel de una modificación que se ha, digamos, materializado a nivel de una modificación del reglamento, el decreto legislativo 1252, ¿no? Si ustedes revisan ese decreto legislativo, se ha incorporado un artículo 17.3 que establece que en caso de la variación del costo de inversión del expediente técnico o documento equivalente, según corresponda, acuérdense que el documento equivalente aplica para el tema de especificaciones técnicas, ¿no? Cuando se busca adquirir equipamiento, mobiliario y términos de referencia en caso de exista intervención en activos intangibles. Y expediente técnico cuando uno de los elementos del proyecto tenga que ver con una obra, ¿no? Entonces, lo que tenemos que ver allí, lo que dice el artículo es que esta variación respecto del expediente técnico comité respecto al estudio declarado viable resulte superior a un porcentaje establecido por la EGPMI. Si se da este caso, la unidad ejecutora de inversión pondrá en conocimiento esta variación al órgano de control de la entidad, sin que ello implica la interrupción de la fase de ejecución. O sea, acá el lema siempre es no retroceder el ciclo de inversión, seguir adelante, pero establecer las responsabilidades que correspondan, ¿no? En el marco de las funciones de otros órganos competentes, como es el famoso OSI y la Contraloría General de la República. Sin embargo, a la presente fecha, digamos, este dispositivo normativo todavía no se ha implementado dentro de la directiva, ¿no? Eso es algo que está todavía pendiente, por eso muy bien lo menciona, el porcentaje será establecido por la DGPM, ¿no? Apenas se determina, se defina ello, se les estará dando a conocer, entiendo yo, a través también de un webinar, de una exposición, dentro de un comunicado, ¿no? Estén atentos a esta comunicación. Muchas gracias por la respuesta. Pregunta número 22. ¿Cuál sería el procedimiento cuando una IOR que ya tiene su expediente técnico aprobado no inicia su ejecución física después de un año debido a retrasos en los procedimientos de adquisición? Muy buena Adelante. pregunta. Muy buena pregunta, Mus. E independientemente de las causas que hayan ocasionado que se haya alargado la aprobación del expediente técnico y que no se haya iniciado de pronto la ejecución física, nosotros tenemos que, digamos, emplazarnos sobre lo que establece la norma. En este caso, dentro de la Directiva General, el artículo número 34 señala que la vigencia es de un año, ¿no? Contado a partir de la aprobación del expediente técnico. Transcurrido dicho plazo, sin haberse iniciado la ejecución física de la inversión, lo que corresponde a través de la unidad ejecutora de inversiones es que actualice ese expediente técnico o documento equivalente a fin de continuar con su ejecución. Muchas gracias. Pregunta número 23. ¿Cuáles son las razones por las cuales una IOR no puede financiarse con gastos de estudios de preinversión? Adelante. Muy bien, esta precisión se ha explicitado dentro de los lineamientos IOR, ¿no? Que efectivamente las IOR no pueden ser financiadas con gastos de preinversión. Las IOR no se formulan ni se evalúan. ¿Por qué no se formulan ni se evalúan? Porque una IOR no pretende plantear o proponer una nueva alternativa de solución. Lo que hace la IOR se emplaza sobre la solución ya existente, ¿no? De tal manera que agregue mayor eficiencia, pueda satisfacer el cumplimiento de estándares de calidad por parte de los factores productivos, ya sea a través de una IOR con enfoque de unidad productora o una IOR con enfoque de activo estratégico. Además de ello, es que se debe entender que los gastos de preinversión, si bien es de la genérica 2.6, este no forma parte del costo de inversión del proyecto, por la misma razón de que es un costo hundido, ¿no? Esos costos hundidos, no finalmente, no forman parte, no van a formar parte de las metafísicas que entregue el proyecto de inversión, ¿no? Entonces, por esas dos razones es que una IOR no puede ser financiada por un gasto de preinversión, ¿no? En su defecto, si es que se quiere trabajar una alternativa de solución, ¿no? A la que ya existe, puede realizarse a través de un proyecto de mejoramiento, de recuperación, de ampliación o de creación, según sea el caso, ¿no? Si es que no existe la oferta pública en un determinado territorio.
Entonces, para el caso de IOR no aplicaría, solamente aplica para un proyecto de inversión y no se incorpora dentro del costo de inversión, sino que es un gasto, es una genérica que está como una bolsa, ¿no? Que ustedes fácilmente pueden revisar a nivel de cada pliego dentro de la consulta amigable en el CIAF, ¿no? Hay un monto para que cada municipalidad, gobierno regional pueda justamente formular sus proyectos. Adelante. Muchas gracias. Pregunta número 24. ¿Es factible elaborar una IOR con componentes de infraestructura y equipamiento para un establecimiento de salud de primer nivel de atención que está en calidad de posesión de uso de un terreno? Adelante. Muy bien, ¿no? Como lo mencionaba al inicio, es importante que toda inversión, ¿no? Cautele su sostenibilidad, ¿no? En la medida que buscamos a través del invierte una prestación efectiva de los servicios. O sea, si bien nosotros cerramos brecha a nivel de producto, pero eso permite que se pueda proveer un servicio de forma ininterrumpida, ¿no? Ya sea a través de una interacción, una ayuda o a través de un proyecto de inversión. Algo que me olvidaba comentarles es que solo los proyectos de inversión, digamos, desarrollan un análisis de consistencia, ¿no? Hay un análisis de consistencia técnica que tiene que ver con la concepción y tiene que ver con el dimensionamiento del proyecto. Esto no le resulta aplicable a las IOA. Cerrando este paréntesis respecto a esta pregunta, es importante no señalar que dentro del mismo proyecto se analizan las condiciones del terreno. Nosotros en el momento de hacer el diagnóstico del territorio empezamos a trabajar el análisis de diferentes variables que me puedan ir, digamos, estableciendo algunos factores condicionantes del terreno para poder justamente solventar, ¿no?, una propuesta de una opción técnica de localización, ¿no? Además de incorporar un análisis de riesgo en cuanto a la exposición de un peligro sobre un área de intervención que se va a dar con el proyecto, donde se ubica, por ejemplo, la unidad productora, donde se ubica la población beneficiaria, de tal manera que aseguremos la concurrencia de la demanda y también la permanencia de la oferta pública del servicio. Entonces, este análisis de terreno, ¿no?, y de los arreglos institucionales que son necesarios para, digamos, asegurar dichas condiciones de sostenibilidad, se desarrolla dentro de la fase de formulación y evaluación de un proyecto de inversión, hasta antes de la fase de ejecución, ¿no? Inclusive que es necesario que esto ya se desarrolle. Entonces, para el caso particular de la IOR, la lógica es similar, ¿no? Donde se interviene en la unidad productora, también debe haber un análisis de las condiciones del terreno y la necesidad de infraestructura o equipo que se requiera, ¿no? El equipamiento es parte de la infraestructura, por si acaso, ¿no? Que son elementos que buscan justamente asegurar su debida funcionalidad, ¿no? Y todas estas precisiones adicionales ustedes las pueden encontrar justamente en el marco de los lineamientos de IOAR, donde efectivamente también van a encontrar una IOAR de ampliación marginal referida a la derivada de adquisición anticipada de terrenos, ¿no? Hay varias consideraciones, precisiones con las cuales usted puede solventar alguna duda que tenga en términos del tamaño, espacio, qué pasa si no encuentra el terreno es del mismo tamaño exactamente, ¿no? ¿Qué otras opciones yo podría identificar? Todos esos aspectos sí sugiero que lo puedan ir revisando, pero en virtud de la pregunta formulada, ¿no?, la respuesta ya está brindada. Adelantemos. Muchas gracias. Pregunta número 25. ¿Cuáles son las condiciones que se deben cumplir para intervenir a través de una IOR? ¿Podría proporcionar algunos ejemplos? Excelente, muy bien. Miren, nosotros tenemos ahí una línea bastante delgada entre lo que es un IOR con respecto a un proyecto de inversión y lo que es un IOR con respecto a un mantenimiento. Ya, en el segundo caso no es una inversión, el mantenimiento no es una inversión. Entonces, lo que primero que ustedes deben analizar, ¿no?, que efectivamente esa IOR no esté, digamos, sustituyendo una carencia de, digamos, de mantenimiento correctivo, mantenimiento preventivo, porque eso sería incumplir el mandato normativo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? De pronto hacer una IOR para un servicio de limpieza, de colmatación, una IOR para comprar combustible, eso no es posible, ¿no? La IOR se emplaza sobre activos estratégicos, ¿no?, que están vinculados a bienes de capital, ¿no?, que tienen justamente digamos, son sujetos a una depreciación, ¿no? Tienen un valor económico, como tal, un valor contable también. Entonces, eso es lo primero que ustedes tienen que tener en cuenta. Y de hecho, muchos sectores ya han establecido, ¿no?, cuándo sería un mantenimiento. Entonces, eso hay que tenerlo presente, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en ese sentido hay algunas consideraciones que deben tener en cuenta, ¿no? Primero, que la intervención no sea mantenimiento. Segundo, que la IOR, digamos, no sea un fraccionamiento de un proyecto de inversión, ¿ya?
Eso hay que tener en cuenta porque existen algunos parámetros, ¿no? En la IOR de rehabilitación es hasta un 40%. Si supera el 40% de daño en la infraestructura, ¿qué tengo que hacer? Un proyecto, ¿no? De inversión. En el caso de una ampliación marginal del servicio o una optimización, el incremento como consecuencia de la intervención de IOR, es decir, la capacidad final de producción no debería superar en un 20% la capacidad de diseño. En el caso de la reposición, pues la reposición se tiene que hacer sobre, digamos, un activo que cumpla la misma función, la misma finalidad. No puedo yo estar reponiendo con otro activo con diferentes finalidades, ¿no? Inclusive ayudar con masivas que de pronto más adelante también un poquito vamos a ir comentando, ¿no? Un tema que de pronto no se especifica acá en la respuesta, pero que sí sería bueno comentarlo, es que hay un periodo de inoperatividad de la unidad productora. O sea, siempre hablamos que las ayudas se emplazan sobre una unidad productora en funcionamiento, ¿ya? Pero significa que ese funcionamiento yo llego y la unidad productora está operando, pero puede ser que no esté operando, pero ese periodo de inoperatividad no debería ser mayor a un año. Si el periodo de inoperatividad es mayor a un año, yo ya debería trabajar un proyecto de recuperación. Adelante. Muchas gracias por la respuesta. Pasamos a la pregunta número 26. Siguiente lámina, por favor. Para una IOR por rehabilitación de infraestructura, ¿cómo se calcula el 40%? Adelante, Brian. Muy bien, ese margen, ese porcentaje, digamos, puede ser sobre una área techada, puede ser por una longitud. Ya, en el caso, por ejemplo, de sector de vivienda, construcción y saneamiento, lo que es infraestructura de agua potable, por ejemplo, lo que es la tipología de sistema de saneamiento urbano, rural, se ha establecido que el porcentaje esté vinculado justamente sobre una unidad medida de longitud, como una unidad común. Pero en el caso del mismo sector, para lo que es la tipología de vías urbanas, ya lo que es el servicio de movilidad urbana, tenemos hasta 3 casos, ¿no? El sector ha establecido 2 tipos de fallas, ¿no? La falla funcional y la falla estructural, o en su defecto ambas, ¿no? Porque puedo tener unidades productoras como el barrio A, el barrio B, el barrio C, que pueden tener más de una de estos tipos de fallas. Lo que yo tengo que tener es un primer filtro. El primer filtro, antes de calcular inclusive la capacidad de producción, yo tengo que decir, si la falla funcional, ¿no? La dimensión de la falla funcional, la dimensión física de la falla funcional es mayor al 20% de la capacidad de producción, pues califica como parte, ¿no? Podría ser intervenir con una IOR de rehabilitación, podría. En el caso 2, si tengo, siempre y cuando la falla estructural no supera el 20%. Si supera el 20% ya no es una IOR, de que trabajaría un proyecto. O en el tercer caso se juntan las dos condiciones, ¿no? Ya mencionadas. Entonces, para yo poder estimar esto, lo que yo tengo que ver es que el valor de la dimensión física que se representa entre una fórmula, una fracción, es el área de deterioro sobre el área, ¿no? total de la unidad productora. Esta relación, el resultado de esta relación de estas dos variables, ya es un porcentaje, una misma variable con diferente unidad de medida, no debe superar el 40%. Un ejemplo claro nada más para poder aterrizar lo mencionado es que yo tengo en el cuadrito que ustedes ven en mi mano izquierda, yo tengo 2 tipos de fallas, falla funcional y falla estructural. Y tengo un área total, que es un área de 720 metros cuadrados, ¿no? Que es el área pavimentada, como pueden ver acá en la imagen, ¿ya? Lo que yo he identificado es que efectivamente hay 170 metros cuadrados de 720 que tienen un deterioro de falla funcional, lo cual, digamos, aplica, ¿no? Lo que habíamos visto acá, que sea mayor al 20%. Segundo, que el deterioro de la falla estructural sea menor o igual al 20%, lo cual también aplica, ¿no? 50 entre 720 me sale un valor menor justamente a ese 20%. En suma, yo tendría un área deteriorada total de 220 metros cuadrados. Entonces, cumpliendo los dos primeros filtros, ya procedo a hacer el cálculo. Entonces yo divido 220 entre 720, me sale menos, un valor menor al 40%. Por lo tanto, estoy cumpliendo con el parámetro de una IOR de rehabilitación, por lo tanto aplicaría mi IOR de rehabilitación. Si pasa el 40% que ocurre, tengo que hacer un proyecto de recuperación. Adelante, Mus. Muchas gracias por la respuesta. Pasamos a la pregunta número 28 de la siguiente lámina, por favor. Siguiente lámina, ya, listo. Los gobiernos regionales a través de la unidad ejecutora, Dirección de Agricultura por intermedio de las agencias agrarias, brindan servicios de fortalecimiento de capacidades al agricultor. En este contexto, ¿se trataría de un proyecto de inversión para redes de servicio PRED? ¿Es necesario obtener la opinión favorable del sector? Adelante, Brian.
Muy bien, ¿no? Entonces recuerden que esta intervención a nivel de PREC también es una intervención con enfoque de articulación territorial, ¿no? Como lo que hemos visto en los PMP. Y en este caso, una intervención PREP busca intervenir a través de un proyecto en varias unidades productoras dentro de una misma división funcional, de tal manera que pueda generarse una sinergia, una ganancia en la reducción de costos de producción del servicio, los costos de mantenimiento de los activos del servicio durante su fase de funcionamiento. Entonces, aquí hay justamente oportunidades para reducir tiempos de entrega del servicio y oportunidades para reducir costos también operativos del servicio. Entonces, estas condiciones sumadas a la articulación funcional y espacial y a una gobernanza pueden dar lugar a la aplicación de un PREC, ¿no? Con la oportunidad y calidad de los servicios que requiere una población y cuando la organización del servicio requiera para asegurar la atención de los ciudadanos. En ese sentido, digamos, los activos resultantes, ¿no? En este análisis de este PREC, constituirían una meta física de una inversión y como tal, ¿no? Representa como parte de un objetivo del gasto de inversión público, ¿no? Eso, digamos, incluye a los activos intangibles. También hay un lineamiento de identificación y reconocimiento de activos intangibles. Cuando la entidad quiere, digamos, establecer acciones sobre activos intangibles, tiene que verificar también que haya un potencial de control, ¿no? Es decir, que los activos estén bajo el control de la entidad, que sean propiedad de la entidad que va a realizar esta intervención, y tiene que tener un potencial de beneficio, ¿no? O sea, esos beneficios se deben, digamos, verificar a través del consumo del servicio, ¿no? Por parte de una población objetivo. Adelante. Mm. Muchas gracias por la claridad de las respuestas. Siguiente pregunta, penúltima pregunta. ¿Qué consideraciones se debe tener en cuenta al determinar si es necesario obtener la autorización del sector o de la DGPMI para la elaboración de un estudio PREP? Adelante, Brian. Ya, en este caso ya estos aspectos están señalados también dentro de los lineamientos ¿no? Entonces es importante que a través de cada sector se identifique y de corresponder justamente la red de servicio y los criterios específicos a partir de los cuales se podrán formular los PREC, ¿no? Ya existe una lista de qué tipología de proyectos ya podrían implementarse a través de un PREC, ¿no? Existen varias iniciativas por parte de los sectores que ya están publicados también dentro de este sitio web del MEF, ¿no? Que sería importante que también se pueda revisar, ¿no? Y que esto, digamos, de manera previa, se verifique, ¿no? Dentro del registro del Banco de Inversiones, ¿no? Para ello se deberá remitir el proyecto de inversión a la OPM del sector correspondiente en caso no esté incorporado dentro de esta lista previa. Tendríamos que trabajar de forma coordinada con el sector para poder, digamos, validar, ¿no? Todas estas condiciones que señalan los lineamientos previos. Adelante, vamos. Muchas gracias. Pasamos a leer la última pregunta. Para los que están escribiendo por el chat que no han logrado registrar su asistencia al inicio por un tema, bueno, ya les voy a explicar en breve y vamos a pasar a la última pregunta. Listo. Pregunta número 30. Si puedes proyectar, por favor. La pregunta es, ¿se pueden implementar acciones o actividades equivalentes a una IOR de ampliación marginal para liberación de interferencias como un componente dentro de un proyecto de inversión? Adelante, Brian. Unos minutos, por favor. Tenemos unas fallas técnicas que en breve vamos a retomar. Un momentito. Mientras tanto, vamos a hacer una precisión. Estimados participantes, agradecemos su atención y compromiso al participar en este panel.
Antes de culminar con la última pregunta, queremos reiterar la importancia de tener extremo cuidado al usar el enlace de asistencia. Si el enlace es reportado, se perjudica el participante porque será retirado el que por error involuntario o reiterativo perjudique al poder reportar este enlace. Todos los participantes necesitamos registrarnos, por lo tanto, tengan extremo cuidado con ello. Bien, vamos a volver a leer la pregunta número 30 para que pueda responder Brian, el especialista de metodologías. La pregunta número 30 es, ¿se puede implementar acciones o actividades equivalentes a una IOR de ampliación marginal para liberación de interferencias como un componente dentro de un proyecto de inversión? Sí, miren, aquí hay que tener cuidado porque los proyectos de inversión, sí, si ya tengo un proyecto de inversión declarado viable, yo debería implementar modificaciones ya dentro de la fase de ejecución, porque recuerden que las condiciones para que un proyecto entre en la fase de ejecución es uno, que esté declarado viable y dos, que esté dentro de la programación multianual de inversiones. En ese sentido, este IOR de ampliación marginal, liberación de interferencias se construyó bajo una lógica de poder mitigar riesgos dentro de la fase de ejecución. Es decir, poder justamente nutrir su intervención a partir de la información de un proyecto de inversión que esté en formulación y evaluación, o sea, que no esté declarado viable, porque si está declarado viable tendría que incorporarse como una modificación de metas. Ahora, algo adicional que debemos precisar allí es que existen acciones que no pueden ser implementadas dentro de una liberación de interferencias, como lo que es las expropiaciones y las servidumbres. Esto, digamos, no pueden ser incorporadas ni su gasto puede ser cargado a una liberación de interferencias. Agradecemos a Brian Burga Ramírez, especialista en metodologías de la DGPMI, por la claridad en la respuesta. Bien, estimados participantes, hemos llegado al final del panel. Vamos a presentar la asistencia y reiteramos que si por error involuntario o otro motivo, el cual desconocemos, alguien reporta el enlace, va a ser retirado del programa. Por favor, tengamos especial cuidado. El primer enlace sucedió ello y tengamos mucho cuidado. De los que no pudieron registrar al inicio, la asistencia de inicio, se les va a considerar esta asistencia de salida. Por esta oportunidad. Por ello, reitero la importancia de tener extremo cuidado al usar el enlace de asistencia. E informamos que al respecto, si vuelve a pasar, vamos a tomar las medidas de acuerdo a las normas académicas. Bien, en pantalla ustedes pueden ver en este momento el código QR para que puedan registrar su asistencia de cierre, y para varios que no han podido registrar al inicio también les va a servir este mismo enlace. Asimismo, en el chat de la sala es otra forma de poder registrar su asistencia de salida y estará activo durante 15 minutos. Bien, les dejo para que puedan ustedes registrar su asistencia de salida. Veo las preguntas. ¿Es necesario registrar la asistencia de cierre? Sí, es importante registrar ambas, pero en este caso hubo un incidente con el primer enlace. Se va a permitir que registren el de cierre para algunos casos. Pero sí, todos los que están culminando tienen que registrar
esta asistencia de cierre. Para los que ya finalizaron su registro de asistencia, en breve se les mostrará el código QR para que puedan realizar la encuesta de satisfacción, el cual se encuentra también el enlace para la encuesta en el chat de la sala.